Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el Rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 18. La paradoja de la distracción enfocada. Vivimos en un mundo donde la prisa no es simplemente tener una agenda llena, sino que se ha convertido en una condición del corazón y en el gran enemigo de la vida espiritual de nuestra época. El autor John Mark Comer, en su libro Elimina la prisa de tu vida, describe la prisa como una violencia contemporánea contra el alma y un depredador sociópata. Su efecto más grave es que asesina virtudes como el amor, la alegría y la paz, debido a que éstas son intrínsecamente lentas y requieren tiempo para cultivarse. Este es un malestar crónico, donde las personas se sienten constantemente cortas de tiempo, realizan todas las tareas con rapidez excesiva y se alteran ante cualquier retraso. El autor identifica 10 síntomas de toxicidad, entre los que destacan la irritabilidad, el adormecimiento emocional, el aislamiento y el abandono de las disciplinas espirituales. La prisa fragmenta la atención y nos desconecta de Dios, de los demás y de nuestra propia alma. En este estado, Dios a menudo desaparece en nuestras pantallas de radar debido a una ocupación patológica. Esta cultura de la prisa es alimentada por la economía de la atención y los gigantes de Internet que diseñan dispositivos para fragmentar nuestra concentración y monetizar nuestra distracción. Esto ha convertido al pensamiento profundo en un arte perdido, en un mundo digital reaccionario. No solo una vida apurada nos desenfoca de las cosas principales que debemos hacer en nuestra vida, sino también todo el mundo de las redes sociales que están dentro del gran mundo del Internet. No estoy diciendo que no usemos redes sociales ni usemos Internet. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado en su uso y peligro para que no nos distraiga de nuestras prioridades espirituales como creyentes. El peligro de Internet no radica únicamente en su contenido, sino en su diseño mismo, como una máquina de interrupción que altera la estructura física del cerebro y erosiona la vida espiritual. Internet podría desenfocarnos cuando Internet llega a ser un ecosistema de tecnologías de interrupción diseñado para dividir la atención mediante estímulos competitivos como alertas, enlaces y correos. El bombardeo constante obliga al cerebro a evaluar continuamente si debe hacer clic o no, lo que genera una carga cognitiva que impide transferir información a la memoria a largo plazo. Al pasar demasiado tiempo en un estado de superficialidad frenética, el cerebro pierde la capacidad de realizar esfuerzos intelectuales profundos, creativos o razonados. Al externalizar la memoria a las máquinas, las personas se vuelven anchas pero delgadas en términos de densidad cultural interna, perdiendo su identidad y capacidad de juicio crítico. Las grandes empresas tecnológicas no tienen interés en promover el enfoque, ya que sus ingresos dependen de la rapidez con que los usuarios consumen información y hacen clic. Cada clic que rompe la concentración representa un beneficio económico para ellas. El diseño de la red condiciona a los usuarios como animales en un experimento, presionando palancas, clics, para obtener pequeñas dosis o de gratificación social o intelectual. Se aplica la gestión de la eficiencia de las fábricas al trabajo mental, incentivando el ojeo superficial, en lugar de la lectura pausada y concentrada. La distracción constante actúa como un bloqueo que impide que Dios aparezca en las pantallas de radar de las personas, llevándolas a una ocupación patológica. La distracción digital se describe como un depredador sociópata que mata la capacidad de amar, orar y estar presente para los demás. El uso compulsivo del smartphone fragmenta la conciencia y nos deja en un estado de atención parcial continua, lo que nos desconecta de nuestra propia alma y de nuestras heridas internas. Debido a que la atención es el portal del alma, llenar la mente con chisme, noticias ansiosas y dramas de redes sociales moldea la trayectoria del carácter hacia lo superficial y mediocre. Saltar entre tareas digitales deja un residuo mental que disminuye significativamente el rendimiento en la actividad principal. El cerebro se acostumbra a la novedad bajo demanda y pierde la capacidad de tolerar la ausencia de estímulos, lo que dificulta enormemente la meditación y la contemplación. El peligro de Internet, si no tenemos cuidado, es que es un medio que nos puede volver a un estado nativo de distracción, convirtiendo el pensamiento profundo en un arte perdido y debilitando nuestra capacidad de conexión con lo divino. En nuestro texto del día de hoy, Proverbios 17:24, vemos una paradoja muy interesante que nos ayudará a enfocarnos y evitar las distracciones que afecten nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros seres queridos, y nos ayudará a tomar un tiempo para enfocarnos en las cosas eternas. Para el que tiene entendimiento, la sabiduría
sabiduría no es algo remoto, sino que está justo delante o delante de su rostro. El término hebreo lejenet significa literalmente enfrente de o a la vista, lo que indica que la sabiduría es accesible, cercana y está lista para ser aplicada a las situaciones inmediatas de la vida. Para el autor Bruce Walk explica que la sabiduría asume una responsabilidad personal de cuidar y guiar a quien es capaz de discernir, actuando casi como una servidora para él. En contraste, los ojos del necio están en los confines de la tierra. Esta es una metáfora de objetivos distantes, impíos y fuera de alcance. El necio fracasa porque su atención revolotea de una fantasía a otra, sin obtener provecho real. Para un israelita, mirar hacia los confines de la tierra sugería buscar soluciones en costumbres paganas alejadas del pueblo de Dios, lo que refleja una falta de capacidad mental y moral para sobrevivir en la realidad presente. El necio prefiere lo remoto o lo prohibido, ignorando la instrucción cercana que podría salvarlo, lo cual es visto como una señal de rebeldía espiritual. La palabra sabiduría, Jochma, no es solo intelecto, sino una habilidad práctica para vivir bien y saber decidir. La palabra entendido, Mevin, se refiere a alguien capaz de distinguir lo bueno de lo malo y captar el sentido de las cosas. La palabra ojos, Eme, representa la atención y la dirección del corazón, hacia dónde apunta la vida de una persona. Este versículo presenta una paradoja en la que el éxito real radica en la concentración en lo cercano. Mientras el necio cree que lo valioso está en lo lejano y se pierden ilusiones, el sabio progresa porque enfoca en la sabiduría que Dios ha puesto a su alcance. El autor Taylor G. Bunch, en su libro Paradojas de la Biblia, presenta Proverbios 17:24 como una de las muchas paradojas bíblicas, al argumentar que aunque la distracción generalmente se considera una debilidad, existe un tipo de ausencia mental que es una virtud y un activo invaluable. Para ser verdaderamente exitoso y espiritual, uno debe ser capaz de estar ausente de su entorno inmediato y de las trivialidades de la vida mundana. Esta distracción positiva permite que la mente realice excursiones hacia el pasado, el futuro o realidades celestiales para obtener información valiosa. El autor sostiene que el cristiano debe cultivar dos tipos de visión aparentemente opuestos para navegar su realidad espiritual. Ser miope. Esto implica tener la capacidad de reconocer de cerca la propia condición pecaminosa y las necesidades inmediatas. Ser hipermétrope. Visión lejana significa ser capaz de ver a través de la fe la gloria de la eternidad y las necesidades de la humanidad que son invisibles para el resto del mundo. Solo mediante esta combinación de enfoque se asegura una recompensa eterna. La sabiduría está justo delante del que discierne, pero el necio busca en los confines de la tierra. El que mira lo que tiene enfrente, lo cercano y accesible, es quien progresa, mientras que el que mira lejos hacia metas inalcanzables o fantasías se pierde y fracasa. La paradoja reside en que la leve aflicción que es temporal no es un obstáculo, sino que trabaja activamente para producir un eterno peso de gloria. Sin la prueba dolorosa, el carácter no alcanzaría la madurez necesaria para disfrutar de la gloria divina. Hay una paradoja en la promesa de la distracción digital, del consumo constante de información. La distracción dice, mira más, vive más, prueba más. En lugar de expandir la vida, produce menos crecimiento, menos sabiduría y menos fruto, haciendo que la persona tropiece con lo que tiene delante por mirar demasiado lejos hacia lo irrelevante. Este proverbio enseña que la sabiduría distraída, ausencia de lo mundano, debe estar anclada en una atención absoluta a la sabiduría de Dios, presente en el ahora. Veamos ahora a nuestro Señor Jesucristo como el modelo supremo de enfoque, desinterés y sabiduría espiritual. La información se divide principalmente en tres áreas: la mente de Cristo, el estilo de vida de Jesús como remedio a la prisa moderna y su papel en la recompensa eterna. De acuerdo con Taylor G. Bunch y Warren Wiersbe, poseer la mente de Cristo es un estado de transformación profunda. Es una mente renovada por el Espíritu Santo que piensa y actúa como Jesús, reflejando su humildad, amor y obediencia, enfocada siempre en los valores eternos. Implica que el corazón del creyente se une al de Cristo, su voluntad se funde con la de Él y los pensamientos son llevados cautivos a su servicio. Dios busca identificar sus propósitos con los del hombre para que obedecerle sea un impulso natural. Se describe como el antídoto definitivo contra el amor propio y la vanidad. Tener su mente permite estar ausente de los intereses egoístas para estar presente en las necesidades ajenas. Siguiendo Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, las fuentes señalan que el sentir de Cristo es actuar con humildad mental, estimando a los demás como superiores a uno mismo. El autor John Marker Comer destaca que la vida que Jesús ofrece es incompatible con la cultura del afán actual. El autor propone adoptar el estilo de vida de Jesús para contrarrestar la enfermedad de la prisa, que describe como un depredador de la vida espiritual.
Basándose en las enseñanzas de Jesús, se explica que tener un ojo sano significa vivir con intencionalidad y enfoque, eliminando las distracciones para priorizar lo que realmente tiene valor. El papel de creyente es ser un aprendiz bajo la guía de Jesús, donde la tarea principal es la atención sostenida hacia su presencia. Las aflicciones y pruebas tienen el propósito de pulir el carácter del creyente para que la imagen de Cristo pueda reflejarse en él. Se menciona que aquellos que sufren por su causa reinarán con Él y recibirán el privilegio de sentarse con Cristo en su trono. Fijar la mirada de fe específicamente en el Hijo de Dios es lo que garantiza la obtención de la vida de las edades y la resurrección final. Vemos a Jesús como el estándar de una ausencia mental virtuosa respecto a lo mundano, permitiendo una conexión total con lo divino y lo eterno. Algunos consejos para evitar distracciones y poder concentrarnos más, y cómo evitar vivir deprisa todo el tiempo. El autor John Mark Comer recomienda algunos consejos concretos para combatir la enfermedad de la prisa y la fragmentación de la atención. Se recomienda adoptar una regla de vida basada en 4 disciplinas: apartar tiempo regularmente en un lugar tranquilo para descomprimir el alma de la estimulación constante y sanar el ruido eterno; dedicar un tiempo semanal de 24 horas, o puede ser una mañana o una tarde, o unas horas a la semana, exclusivamente para detenerse, descansar, deleitarse y adorar. Es fundamental no confundirlo con un simple tiempo de descanso para ser mandado. Debe filtrarse bajo las preguntas: ¿es esto descanso? ¿Y es esto adoración? Eliminar posesiones y distracciones innecesarias, optando por vivir con las cosas más básicas para romper la adicción al consumo. Buscar deliberadamente situaciones que obliguen a esperar, como conducir por el carril lento, respetar los límites de velocidad o elegir la fila más larga en un supermercado. El autor Cole Newport, en su libro Trabajo Profundo, sugiere poner a dormir el teléfono antes que a los niños y no encenderlo hasta después del tiempo de devoción matutino. Rechazar el mito de la multitarea y realizar una sola tarea a la vez para evitar el residuo de atención que disminuye el rendimiento cognitivo al saltar entre actividades. Entrenar el músculo de la concentración. La capacidad de concentrarse intensamente se fortalece con la práctica y se debilita con la distracción constante. Es necesario aprender a resistir la necesidad de novedad constante y sentirse cómodo sin estímulos digitales para recuperar la capacidad de pensamiento profundo. A diferencia del ojeo superficial de la red, la lectura de libros ayuda a cultivar una mente tranquila y enfocada. Los autores Taylor Evans y Bruce Waltz recomiendan concentrarse en la sabiduría y responsabilidades que están justo delante de nosotros, en lugar de perseguir metas lejanas, irreales o prohibidas, los confines de la tierra. Buscar una transformación donde los pensamientos se alineen con los de Dios, lo cual actúa como el remedio definitivo contra el egoísmo que fragmenta la atención. Tenemos nuestros pies bien plantados en esta tierra, pero a la vez tenemos nuestra cabeza bien levantada, fijando nuestros ojos hacia las cosas eternas.